que estamos en la última fase del curso y por lo tanto vamos a entrar a fase de habilitaciones que son del 28 de mayo al 4 de junio, si no estoy mal. Y por lo tanto, toda rectificación que se deba hacer de alguna nota con la cual ustedes no estén de acuerdo se debe hacer hasta el 28 de mayo. Después de esa fecha es difícil, así que si tienen algunos compañeros para que les puedan comunicar eso, igual yo les voy a estar enviando a sus correos la información en horas de la tarde. Entonces voy a dar comienzo al CIPAS. Si hay alguna pregunta, por favor, me la van haciendo a medida de que yo vaya presentando el, el CIPA. Este es. ¿Están viendo pantalla? ¿Me confirman, porfa? Buenos días. Sí, señor, sí estamos mirando. Perfecto. Voy a ampliarla. Ahí están viendo, sí. Sí, señor. Listo. Entonces, el CIPAS de POC de estadística y probabilidad, la prueba objetiva cerrada, a estudiantes de mi persona como tutor, José Villarreal, y del profesor Gabriel Obando. Estamos en la fase número 5 de evaluación. Voy a dejar este por acá. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues la descripción de la actividad, las generalidades, el peso evaluativo que tiene, el tiempo de ejecución, el tipo de preguntas que se hace en la prueba y algunos ejemplos por cada tipo de pregunta, que son ejemplos que están vinculados al tipo de preguntas en esta evaluación. Entonces vamos. Entonces, según la prueba objetiva del curso, ya sabemos que tenemos que ir al entorno de evaluación y poder hacer ahí para realizar nuestra prueba. En la agenda del curso, eso nos determina que la prueba objetiva tiene 5 días para su realización, desde el 20 de mayo hasta el 25 de mayo, tiene un peso evaluativo de 125 puntos, en donde se van a evaluar aspectos de las unidades 1, 2 y 3 que hemos visto durante el periodo, perdón, y la fecha, por eso les decía, la fecha máxima para rectificación de notas es hasta el 28 de mayo. ¿Listo? ¿Qué objetivo tiene la prueba? Evaluar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, evaluar el proceso de aprendizaje y una vez empiece, ojo con esto, se debe terminar porque no hay otras oportunidades para hacer el POC, que es una prueba individual. ¿Listo? Entonces, la encontramos en el entorno de evaluación, en evaluación final, en la fase 5. Y recuerden que nuevamente, les repito, es un intento. Esta tiene 90 minutos, 25 preguntas, o sea que ustedes ya se tienen que ir organizando para hacer la pregunta, para responder las preguntas. Les sugiero siempre tener un cronómetro o ponerlo el cronómetro en sus celulares, porque ustedes van a tener aproximadamente 3 minutos para responder cada pregunta. ¿Listo? Entonces hay que previsualizar el cuestionario, contestar las preguntas, terminar y enviar.
Y en caso de que usted no presente este examen en las fechas indicadas, sin la debida justificación, deberá pagar el examen supletorio en la oficina de registro y control del centro al cual pertenece. ¿Listo? Entonces, se sabe que para poder realizar sin justificación hay que pagar el supletorio del, de la prueba POC. Entonces, en el formulario ustedes se van a encontrar tres tipos de preguntas. El primer tipo de preguntas está relacionada con la selección múltiple con única respuesta. Las preguntas, tipo 2 son preguntas de selección múltiple con múltiples respuestas. Y la tercera son preguntas con razón y afirmación. ¿Listo? Entonces vamos a ir viendo las claves de cada tipo de pregunta, ¿no? Entonces, los tipo 1 con única respuesta. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es leer. Recuerden que por cada pregunta aproximadamente ustedes van a tener 3 minutos para poder resolver y ustedes van lo primero que van a hacer es leer todas las opciones que se les presenta, ¿no? Después, entender la pregunta y asegurarse de comprender por completo lo que se está preguntando y buscar, ya una vez que he leído las preguntas, buscar algunas pistas en el contexto de la pregunta. Otro tip es eliminar las opciones incorrectas, descartar las opciones que son claramente incorrectas para que ustedes puedan aumentar la probabilidad de seleccionar la respuesta correcta. ¿Qué está pasando con esto? Listo. No elegir una respuesta porque parece familiar o me gusta antes de descartar las opciones que no son correctas o que no están acordes con el enunciado. No adivinar al azar las respuestas y prestar atención a los detalles que se muestran en el enunciado, ¿no? Para percibir sutilezas que les permita escoger las opciones más precisas. ¿Listo? Y ahora vamos a ver cuáles son ese tipo de preguntas. Para todas las preguntas, no solo para la tipo 1. Si yo no estoy seguro de mi respuesta, debo evitar ese cambio de respuestas frecuentes y que no y que sean rápidas, o sea, que yo no tenga tiempo para poder evaluar las preguntas y poder cambiar la respuesta, porque a menudo estos cambios repentinos pueden llevar a resultados menos precisos. Entonces, administrar el tiempo, recordar que la prueba tiene un límite de tiempo que son 90 minutos y que ustedes por cada pregunta aproximadamente tienen 3 minutos para contestar y revisar antes de finalizar y de enviar la respuesta, o sea, dejar un tiempo libre para revisar, para que ustedes puedan asegurarse de que han marcado y que han seleccionado las respuestas correctas. ¿Listo? El tipo 2 es de múltiples respuestas, ¿no? ¿Cuáles son esas respuestas? En estas preguntas se hace un enunciado y generalmente se da 4 opciones y en esas opciones se pregunta por la correlación que existen entre las diferentes opciones. Generalmente se dan 4 opciones, opción 1, opción 2, opción 3, opción 4, y lo que se les va a preguntar es que se escoja uno de los enunciados que se presentan aquí, ¿no? Entonces, si A,
A, si la pregunta 1 y 2 son correctas, B, si la 1 y 3 son correctas, 2 y 4 si son correctas, 3 y 4 si son correctas, o por el contrario, si son incorrectas, ¿vale? Entonces, ¿qué claves hay que tener aquí? Para esto hay que leer atentamente todas las opciones y las instrucciones proporcionadas y asegurarse de comprender si se pide seleccionar una, varios o todas las respuestas correctas. Ojo con esto porque si no leemos con detenimiento y con detalle la pregunta, podemos caer en error. ¿Listo? Identificar las opciones, como son varias opciones, hay opciones que son correctas y opciones que son incorrectas. Si a mí en el enunciado me está preguntando que identifique las opciones correctas, pues lo que yo tengo que hacer es de todas esas opciones, de esas 4 opciones, identificar cuáles son las respuestas correctas y que tienen correlación entre ellas, ¿no? Evaluar todas las opciones, descartar aquellas que no me parecen bien y priorizar la información usando estas respuestas en el enunciado. Y finalmente tenemos el tipo 3, preguntas con razón y afirmación, en las cuales hay un razonamiento deductivo. Consiste en mostrar que ciertas afirmaciones son los resultados lógicos de alguna afirmación. Y este tipo de racionamiento utiliza premisas ya dadas para llegar a una conclusión lógica. Y generalmente se hace estas 4 opciones. Se da un enunciado y se pregunta si la afirmación y la razón son verdaderas y la razón es una explicación correcta de la información. Si la información y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. Si la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. Y si la afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera. Entonces, el tipo 3 de pregunta consta de 2 proposiciones, como les decía, una afirmación y una razón unidas por la palabra ¿por qué? ¿Qué se debe examinar? La veracidad de cada proposición, o sea, la veracidad entre la afirmación y la razón y la relación teórica que las une. Se debe leer toda la pregunta y señalar la respuesta elegida de acuerdo con las instrucciones que se dé en el enunciado. ¿Listo? Entonces, recordarles cuáles son los temas que trabajamos en este periodo. La fase 1, que fue de conocimientos previos. En la fase 2, el tema es estadística descriptiva, medidas de tendencia central de posición, de variabilidad y regresión lineal. La fase 3, propiedades de la probabilidad, teorema de Bayes. Y la fase 4, funciones de probabilidad. ¿Listo? ¿Para qué me sirve este temario? Recordarlo. Ustedes antes, bueno, habrá gente que sea muy buena en sea muy buena en la estadística. ¿Listo? Pero yo recomiendo que antes de la prueba POC, ustedes cojan su cuaderno o escojan algunas hojas y empiecen a hacer un resumen de la teoría y fórmulas que se han visto durante todo el ejercicio. Y hacer un ejercicio consciente de resumen de todo el material que se haya dado en, en el curso. Para eso están las grabaciones de las web y para eso están las grabaciones de los IVAs. Entonces, si ustedes tienen el resumen, lo hacen a conciencia y ustedes clasifican los temas por fase, yo les aseguro que ustedes pueden obtener una mejor calificación y acelerar el proceso de respuesta para cada una de sus preguntas. Así ustedes van a tener tiempo para poder revisar.
pero les recomiendo de verdad que hagan este resumen antes de iniciar la prueba POC. Entonces aquí vamos a ver una serie de preguntas que necesito que ustedes le pongan atención y que necesito Edison y demás estudiantes que me ayuden con las respuestas. ¿Listo? Entonces, vamos a dar ejemplo, el ejemplo del tipo 1 de preguntas, que son preguntas con única respuesta. ¿Listo? Permítanme, voy a... Entonces, me dice, se realizó una encuesta de caracterización de los estudiantes de su SEAT, ¿no? Entonces me dice, ¿qué tipo de variable representa el tiempo exacto que tarda en desplazarse? Que tarda en desplazarse de su casa al SEAT de su ciudad. Reviso entonces, según los tips, las preguntas, las respuestas, las opciones variable cuantitativa, discreta, continua, variable cualitativa nominal y variable cualitativa ordinal. Y me está diciendo qué tipo, miren, de variable representa el tiempo. Entonces, lo primero, ¿el tiempo es una variable cuantitativa o cualitativa? A mi parecer, cuantitativa, diga que es por cantidad, ¿no? Exacto. Se puede medir. Por lo tanto, la variable B y la opción B y la opción D están descartadas. Por lo tanto, es una variable cuantitativa. O es discreta o es continua. Por lo tanto, tenemos que recordar lo que es discreta y lo que es continua, ¿verdad? Y por eso es que le digo que es muy importante el resumen que ustedes vayan a hacer, porque a veces la memoria nos falla, pero si voy a mi resumen, puedo ver que las variables discretas son aquellas que que tienen solo números enteros, ¿verdad? Como el número de personas, el número de hijos, pero en este caso, como el tiempo es una variable que no solo se conforma de un número entero, sino que tiene decimales, entonces mi respuesta es la variable continua, cuantitativa continua. ¿Listo? Otro ejemplo, tomando en cuenta el teorema de Bayes, ¿listo? Si la probabilidad de que ocurra el evento A, dado que A ya ocurrió, es de 0.7, si la probabilidad de A es 0.3 y la probabilidad de B es 0.5, calcular la probabilidad de A dado que B ha ocurrido. Entonces, me están dando, ya sé que en este enunciado tengo que hacer un cálculo, pero miren, en las pruebas POC y en este tipo de pruebas, todos los cálculos son realmente rápidos, ¿vale? Entonces, no hay que complicarse por eso. Tenemos 4 opciones. ¿Qué es lo que nosotros debemos tener? Pues, ¿qué es el teorema de Bayes y cuál es su fórmula para poder encontrar los valores designados? Entonces, voy a mi resumen y miro que el teorema de Bayes me dice que yo puedo usar este tipo de fórmula para obtener la respuesta correcta. En este tanto, miren que si yo tengo mi resumen, pues en menos de
2 minutos, yo puedo obtener mi respuesta, que en este caso es 0.42. ¿Listo? Vamos con otro tipo de preguntas, que son las preguntas con múltiples respuestas, ¿vale? Entonces nos dice, ¿cuál de las siguientes enunciados describe correctamente la forma de la cola de una distribución normal? Entonces, leemos las respuestas. Mire, las colas son simétricas. En esta me van a ayudar, ¿vale? Las colas son simétricas y tienen la misma longitud. La cola izquierda es más pesada en una distribución normal positivamente asimétrica. La cola derecha es más pesada en una distribución normal negativamente asimétrica. Y las colas son siempre del mismo tamaño independientemente de la asimetría. Entonces nos dice que de esos enunciados, ¿cuál describe correctamente la forma de la cola de una distribución normal? ¿Vale? Entonces vamos analizando los enunciados rápidamente. Las colas son simétricas y tienen la misma longitud en una distribución normal. ¿Sí o no? Entonces recuerden que la distribución normal nos dice, ¿qué nos dice la distribución normal? Que es una campana de Gauss en donde la mayoría de los datos, lo que se busca es que la mayoría de los datos estén próximos a la media, pero que van a haber datos atípicos en las colas que va a afectar la simetría de la distribución. Por lo tanto, las colas no van a ser simétricas en una distribución normal. Entonces me dice que la cola izquierda es más pesada en una distribución normal positivamente asimétrica. Es verdad, ¿no? Porque si yo tengo que la cola de la izquierda es más pesada, sé que mi distribución normal es positivamente asimétrica, y por el contrario, si la cola derecha es más pesada en una distribución normal negativamente asimétrica, pues esta va a ser negativa, y que las colas siempre son del mismo tamaño independientemente de la simetría. Esto es falso. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta aquí correcta? 2 y 3. Exactamente. 2 y 3. ¿Listo? Entonces vamos con el siguiente. Me dice, la mediana, este es de tipo 3, me dice, la mediana de un conjunto de datos. Entonces ustedes saben que hay las 4 opciones que yo les dije. Si la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. Si la afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera. Si la afirmación de la razón son verdaderas y la razón es una explicación correcta de la información. Entonces, recordemos que en este tipo de preguntas hay una afirmación, que es esta, ¿listo? Y una razón, que viene después del por qué, que es esta de aquí. Entonces, ¿qué me dice? Me dice, la mediana de un conjunto. Entonces voy a mi resumen y miro cuál es el concepto de mediana, y encuentro que la mediana es justamente el dato de mi conjunto de datos, en el cual el 50% de los datos están por debajo y el 50% de los datos está por encima. ¿Listo? Entonces ya sé lo que es la mediana de un conjunto de datos. Coincide con el decil quinto. Entonces me está diciendo que esto va a coincidir en una situación hipotética
con el decil quinto. ¿Listo? Ahora vamos a ver la razón. Nos dice, porque al dividir un conjunto de datos, entonces tengo el mismo conjunto de datos en 10 partes, entonces 1, 2, así, en 10 partes, el 50% de los datos estará posicionado en el decil quinto. Entonces, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? Y me dice, 1, 2, 3, 4, 5. Y me dice que esta afirmación puede ser correcta o incorrecta. Lo que yo tengo que hacer es comprobar que si al dividir de datos en 10 partes porcentuales, el 50% de los datos estará posicionado en el decil quinto. Entonces, como lo divido en 10 partes iguales, si yo me voy, esto está obviamente muy mal dibujado, pero si yo me voy al decil quinto, lo que yo quiero, lo que esto me expresa es que voy a estar en el 50% de los datos, que hacia abajo está el 50% de los datos y hacia arriba está el 50% de los datos. ¿Por qué? Porque si yo divido en 10 pedazos y cojo el decil quinto, pues el 50%, voy a escoger el dato número 50 que me va a dividir los datos hacia abajo. Voy a encontrar el 50% y hacia arriba el 50%. ¿Y qué pasa? Pues esto coincide con el concepto de mediana de la afirmación. Por lo tanto, dentro de todas estas opciones, ¿cuál va a ser la que yo voy a escoger? Edison, que es que el que veo que está más participativo. ¿La D? ¿La qué? ¿La respuesta D? La respuesta es la D. Exactamente, porque la afirmación, la razón son verdaderas y la razón es una explicación correcta de la afirmación. Y todo esto, miren, vuelvo con el resumen. Si usted no se acuerda que es mediano, si usted no se acuerda que es un decil, y si usted no se acuerda esos dos conceptos, y si no los tiene ahí en su mano, pues usted se va a demorar mucho en poder interpretar esta respuesta, ¿vale? Vamos con la siguiente pregunta. Entonces me dice, los datos sobre el sector inmobiliario, entonces me dan las opciones, números 1, 3, 2, 4. Me pregunta, los datos sobre el sector inmobiliario, ¿alguna pregunta? Vamos bien. Listo. Que incluyen información sobre casas vendidas el año pasado, consideran las siguientes variables: precio de venta, número de recámaras, barrio y distancia al centro de la ciudad. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Porfa, para que... Listo, gracias. Listo, y me pregunta, de estas variables, ¿cuáles son cualitativas? ¿Cuántas son cualitativas de estas variables? Entonces, precio de venta, ¿es cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Vale. Entonces, esto es número de recámaras, ¿cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. Cuantitativa.
Barrio, ¿cuantitativa o Cualitativo. cualitativa? Cualitativa. Exacto. Cualitativa. ¿Y distancia al centro de la ciudad? Cuantitativa. Cuantitativa. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, nuestra D. respuesta va a ser La D, D. 1. Exactamente, 1. ¿Listo? Me pregunta, este tipo de pregunta se desarrollará a un enunciado y 4 opciones de respuesta, 1, 2, 3 y 4. Solo 2, ojo, solo 2 de estas opciones responde correctamente a la pregunta, de acuerdo con la siguiente información. Marque A si 1 y 2 son correctas, marque B si 1 y 3 son correctas, marque C si 2 y 4 son correctas, marque D si 3 y 4 son correctas. ¿Listo? Me están dando números. Lo más probable es que tenga que hacer un cálculo pequeño. Ya saben que aquí los cálculos no son cálculos grandes, son cálculos pequeños. Y entonces estoy viendo las opciones, son numéricas, ¿no? El viernes se vendió 5,000, el viernes se vendió 4,000, el total vendido a la semana fue de 25,000 y el total vendido a la semana fue de 20,000. Entonces me dicen, el promedio de ventas diarias de una tienda en una semana, de lunes a viernes, entonces promedio es de 5,000 pesos. ¿Listo? Este no va. Déjenme borro aquí. ¿Listo? Y me dice, si las ventas de lunes a jueves fueron 4,000, 4,500, 6,000 y 5,500 respectivamente, ¿cuál fue el total de ventas de tienda el viernes? Primera pregunta, entonces tengo que escoger entre la 1 y la 2. ¿Y cuánto se vendió en toda la semana? Entonces tengo que escoger entre la 3 y la 4. ¿Listo? ¿Qué hago? Si a mí el único día que me falta es el viernes y yo ya sé que de promedio se vende 5,000 diarios, pues el viernes no pude, dos opciones, mirarla por este lado. ¿El viernes se vendió 4,000? Pues no, porque me está diciendo que en promedio se vende 4,000. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, ya sé que el viernes se vendió 5,000. Y hago la suma respectiva de los días para saber cuánto fue la venta de la semana, incluido el viernes, que va a ser de 25,000. La otra forma de verlo, sumo todas las cantidades de lunes a jueves. 4,000, 4,500 van a ser 8,500, 14,500 más 5,500 va a ser 20,000. Por lo tanto, me está preguntando de toda la semana, de lunes a viernes. Por lo tanto, la 20,000 no pude haber vendido porque el viernes algo tuve que haber vendido y que me dice que en promedio fue 5,000. Por lo tanto, esta la descarto y sé que el total de vendido fue de 25,000 porque el promedio de ventas diarias es 5,000 y que el viernes, obviamente, se vendió 5,000. Por lo tanto, las respuestas correctas son 1 y 3 y voy a marcar la opción B. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Claro? Las dos formas de responder. Muy claro, profe, ahí está, muy claro. Listo. Entonces vamos con enunciado. Este tipo de preguntas se desarrolla en torno a un enunciado y 4 opciones de respuesta. A, B, C, D, solo una de esas respuestas responde correctamente a la pregunta. El número de usuarios que visitan a una página web se puede considerar como variable POSO. ¿Por qué? Entonces, definitivamente es
esa distribución con esos datos que son el número de usuarios se consideran como variable POSO. Entonces, ¿qué hago? Voy a mi resumen y miro rápidamente cuál es el concepto de POSO. ¿Listo? Y según ese concepto, ver si se puede considerar como variable POSO, si los valores de la variable se dispersan en menos del 10%, esta la voy descartando porque no estoy haciendo cálculos, no puedo saber eso. Que es una variable continua, descartado porque el número de usuarios es una variable discreta y POSO trabaja con variables discretas, ¿no? Números de usuarios no puede ser un 1.5 usuarios, 2.5 usuarios, no es 1, 2, 3 o 4 usuarios, ¿vale? Entonces me queda entre la A y la D. ¿Será que no se puede considerar como variable de POSO? Pues eso lo evaluaré. O se observa que el número de observaciones en un intervalo de tiempo. Si yo voy a mi resumen, me doy cuenta que precisamente lo que hace POSO es mirar el número de observaciones de datos en un intervalo de tiempo. Por lo tanto, la respuesta va a ser A, ¿vale? ¿Entendido? Sí, tú todo claro hasta ahora. Ahora, vamos con la última pregunta. Y esto está como un poco relacionado con el tema número 4, que es esas posibles soluciones que se daba en la plantilla número 4. ¿Listo? Dice, la temperatura durante agosto está distribuida normalmente con media, entonces, de 18,7. Entonces, desviación estándar de 5 y calcule la probabilidad en la que la temperatura durante agosto esté por debajo de 21 grados. Entonces, tengo que hacer un cálculo normal, un cálculo rápido, perdón, para escoger estas opciones. Me dice que esté distribuida normalmente. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago en la distribución normal? Pues nosotros sabemos que para la distribución normal hay unas tablas en las cuales miro mi resumen, hay Z que va a ser X menos mu sobre sigma. ¿Listo? ¿Y qué es X? X va a ser la probabilidad al valor que yo quiera encontrar, en este caso es 21, menos mu, que es la media, que es 18,7, ¿listo? Y me dice sobre la desviación estándar, que en este caso sigma va a ser 5. Y esto me dice que esto va a ser igual a 0,46. ¿Listo? Esto es fácil de hacerlo, sí, siempre y cuando tenga la información al lado mío para comprobarlo. ¿Listo? ¿Qué sabemos? Que esta no fue la respuesta porque Z me lleva a una tabla, ¿no? En la cual yo encuentro mi valor de 0. La intersección entre 0,4 y 0,06 y me da que mi valor en este caso va a ser igual que la probabilidad de que la temperatura durante agosto esté por debajo de 21 grados va a ser de 67,72% con esta tabla. ¿Listo? Pero vuelvo y repito la importancia de tener los conceptos claros. Es muy difícil que ustedes, obviamente, se sepan todos los conceptos de memoria y por eso estas pruebas POC inducen a que ustedes hagan un resumen y un repaso
de todos esos conceptos y fórmulas que se han visto durante todo el semestre. Y con esto acabaríamos el CIPAS por el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer. Si hay algo. Profe, la pregunta, ¿Sí? en el último cálculo que hicimos, distribución normal, ¿es menos en la fórmula? ¿Menos? Sí, es menos. Ujú, Ah, es listo, profe, gracias. listo. Se las voy a poner aquí en el chat, ¿vale? Z igual a Gracias. X menos, voy a escribir mu o X menos la media y esto sobre la desviación típica o desviación estándar o típica o sigma. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces repetirles que cualquier preguntas sobre otros temas que no sean el POC pasados, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, recordarles que hasta el 28 de mayo se puede rectificar conmigo o con el profesor Gabriel todas las notas que se han dado durante el periodo del curso. Entonces, agradecerles y damos por finalizado ya el CIPAS. Muchas gracias. A usted, profe. Muchas Listo, gracias. doctor, muchas gracias.